Saludamos a Román Ortiz, analista en asuntos internacionales y riesgos políticos en esta parte del programa. Román, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola Idania, ¿cómo estás? Román, quiero retomar algo que decía Coco Fariñas en la parte anterior desde Cuba, porque me parece importante. Él decía que van a plantearle al presidente Obama en la reunión de mañana que sea como el intermediario y solicite las garantías para las libertades económicas, las libertades fundamentales como libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, a la libre contratación por parte de las empresas. Pero la pregunta es, si el régimen cubano no lo otorga, ¿cómo queda Obama o cómo hace Obama para distanciarse y no parecer cómplice, por decirlo de alguna manera, con este régimen que cercena libertades en esta visita? Bueno, ese yo creo que es el gran problema de la visita de Obama. El gran problema de la visita de Obama es que su presencia en Cuba entrega una enorme legitimidad a un régimen, de alguna manera convierte una dictadura de 50 años en América Latina en un régimen aceptable, y no hay ninguna razón para pensar que va a conseguir ningún cambio sustancial en el comportamiento del régimen político cubano. Lo que se dice de que la vida cotidiana de los cubanos va a mejorar después de esta visita es claramente falso. Es decir, la apertura económica está controlada por el régimen, completamente por el régimen cubano. El régimen no solamente no se ha movido ni un milímetro de sus prácticas represivas, sino que en los últimos 2 meses ha habido un incremento en las detenciones arbitrarias de opositores, y en consecuencia lo que vamos a ver es cómo reciben a Obama, cosechan un éxito para el régimen en el sentido de que no han tenido que hacer ningún cambio y han recibido al presidente de los Estados Unidos, y todo sigue igual para los ciudadanos cubanos y probablemente peor para los disidentes. Román, ¿cómo compaginar esta realidad con otras que el gobierno de los Estados Unidos dice que le importan? Es decir, ¿cómo exige amnistía para los presos políticos de Venezuela si no exige amnistía para los presos políticos cubanos? ¿Cómo exige respeto a la democracia en Venezuela si estamos viendo lo que ocurre en Cuba, la represión a partir de ayer? Bueno, yo creo que ese es un punto bien importante. O sea, el problema es que, de alguna manera, esta visita del presidente Obama a Cuba rompe definitivamente el compromiso que han mantenido durante tanto tiempo las administraciones norteamericanas con la exigencia de democracia en las Américas. Lo cierto es que, de alguna manera, Obama acepta públicamente la existencia de una dictadura en Cuba, y en consecuencia pierde toda coherencia y toda fuerza para poder presionar en Venezuela a favor de la defensa de las libertades civiles y en contra del autoritarismo del régimen chavista. De alguna manera lo que estamos viendo es cómo esta visita lo que hace es, para que el presidente Obama pueda de alguna manera llevarse el legado al final de su presidencia de haber cambiado las relaciones con Cuba, romper algunos principios que eran importantes para promover la democracia en América Latina, justo cuando esa democracia se encuentra en crisis y muy amenazada en muchos lugares del hemisferio, y cuando tenemos en Venezuela un régimen que claramente está asumiendo las prácticas dictatoriales del castrismo, ¿verdad? Jairo, es decir, ¿cómo no decir nada o no decirlo con un tono lo suficientemente fuerte en Cuba, pero sí hacerlo cuando se ve hacia Venezuela? Y Dania, yo en este punto no estoy de acuerdo con Román por varios motivos, pero le voy a dar uno que creo que es importante y está relacionado con su inquietud. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo en estos momentos en Cuba es un cambio de sistema para poder tener una mejor interlocución con dictaduras o con gobiernos autoritarios. Estados Unidos no pierde ni compromiso ni talla internacional y mucho menos moral en su lucha de tantos años en procura de garantizar un mejor nivel de democracia, mayores niveles de vigencia de los derechos humanos y algo que es muy importante, estabilidad política fundada en apertura y pluralismo. Hay que tener en cuenta que no solamente en el discurso del presidente Obama, sino particularmente en las acciones que se vienen en la
isla, en Argentina, que parte mañana, hay una línea interpretativa muy importante. Vamos a tener un cambio de modelo, una apertura económica con el propósito de facilitar cambios políticos, no en el corto plazo, pero quizás en los próximos años. Pero un cambio de modelo... de represión y de aislamiento frente a una situación Pero ¿cómo crítica. que un cambio de modelo de represión si lo que hemos visto desde ayer hasta hoy es represión? Y Dania, claro que sí, pero es que el cambio es de Estados Unidos frente a América Latina. Hay que tener en cuenta que 56 años de embargo no sirvieron absolutamente para nada. En eso estoy de acuerdo. Completamente. En eso estoy de acuerdo, en que no sirvió para nada. Pero hablar de un cambio político o hablar de que van a cambiar cosas, ya quieren los cubanos que cambien, pero... ¿de qué cambio hablamos? Dania, ¿A qué distancia de tiempo? Vamos a jugarnos un ejemplo. Hay un ejemplo que hace parte de la discusión política que sustenta este cambio y que fue discutido en diferentes foros norteamericanos. El ejemplo más interesante que se ha trabajado gira en torno a la situación de Polonia, en donde se cambió un modelo de apoyo. Lo que se buscaba de manera especial era encontrar mecanismos que le diera mayor libertad económica para propiciar un cambio político, no frente a Estados Unidos, sino frente a la Unión Soviética. Se hicieron primeros cambios económicos y se dio esa alternativa. Con base en esa experiencia y otras experiencias que se han dado, Idania, lo que se busca es que la apertura económica, la capacidad de infiltrar, no en los años 90 como ocurre hoy día, Internet, la velocidad de las comunicaciones y otro tipo de actividades, los ciudadanos queden más empoderados para que tengan ellos la primera opción de cambiar los regímenes. En ese punto yo creo que ese cambio es interesante y muy seguramente puede generar mayores resultados en muy pocos años. Pensar que de un día para otro van a salir los hermanos Castro, se va a acabar la represión y vamos a entrar a una democracia liberal, creo que sería pensar más con el deseo, que muy seguramente lo tenemos, pero que no se compadece con la realidad. Hay un cambio de sanciones desde el punto de vista norteamericano frente a Cuba, pero se mantienen otro tipo de actividades frente a otras dictaduras de América Latina. Bueno, este es un tema sobre el cual podríamos debatir con nuestros invitados, tanto Jairo como Román. Pero Jairo mencionó algo a lo que quiero ir con Román. De acuerdo a su planteamiento, iría de un extremo a otro, es decir, va a Cuba, tenemos todo este planteamiento del que hablamos, pero sigue Argentina, y esto significa un apoyo importante a Macri. Claro, lo que pasa es que detrás de eso lo que hay es un mensaje que es muy complicado de plantear, y es que realmente en cada país puede haber el régimen que quiera, el gobierno de los Estados Unidos va a hablar con todos. Eso que en principio parece algo pues perfectamente razonable, en el fondo lo que quiere decir es que la administración Obama ha de alguna manera abandonado el objetivo de seguir, el objetivo de promover la democracia en el hemisferio como un objetivo prioritario de su política exterior. Entonces, es posible hablar con Macri en Argentina y es posible también hablar con Castro en Cuba, porque ya no importa cuál sea la práctica que hagan los estados dentro de su territorio. No digo que no importe, porque evidentemente el discurso va a seguir manteniéndose y las declaraciones en contra de las violaciones de los derechos humanos se van a mantener. Pero lo cierto es que esa necesidad de exigir respeto a las libertades civiles para tener una relación armónica con los Estados Unidos se ha terminado. Bueno, son un comentario pequeño, Dania. Estados Unidos no está abandonando la promoción de la democracia. Primero, no puede hacerlo porque hace parte de su arquitectura constitucional y de las reformas más importantes, el Acta de Seguridad Nacional del 47 y la reforma del Acta Patriota y todo lo que ha sido el cambio progresista en Estados Unidos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta algo, viaja a Argentina. Estados Unidos, bajo la égida de lo que se conoció en su momento como la doctrina de la seguridad nacional, promovió dictaduras especialmente muy fuertes en el cono sur, y hablamos de Argentina y de Chile, pero también estuvo presente en Uruguay, promovió igualmente la dictadura del año 1964 en Brasil. Desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta que él llega con un regalo, y es un regalo importante para la democracia, la desclasificación de documentos importantes. Estados Unidos no ha abandonado la promoción de la democracia. Hagamos una cosa, yo creo que después que pase la visita podemos hacer un debate mucho más largo y más profundo sobre este punto con ambos. Román, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Idania. No, gracias a ti y gracias a Jairo por haber estado con nosotros.
este día para comentar lo que es noticia en desarrollo, que es la visita del presidente Obama a Cuba.